Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Libro ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Autor René Zuber. 7. La enseñanza de Gurdjieff, aun si se tuviese la tendencia de aceptarla o rechazarla en su totalidad, según la propensión a la pereza que nos es natural, no se deja manipular en forma barata. Su virtud vigorizante y provocadora es inagotable. Daré 2 ejemplos de ello. El primero no parece a primera vista relacionado con las preocupaciones precedentes que se refieren a los dogmas bíblicos o cristianos. Se trata de relatos de Belcebú a su nieto. ¿Cuál es su hilo conductor? Es el exilio de Belcebú, desterrado de su planeta natal a causa de una falta que cometió por un exceso de orgullo en su juventud, obligado a adquirir la experiencia y la sabiduría que le faltaban a través de duras pruebas en el curso de un largo viaje que lo llevó hasta los confines del sistema solar. Aquí se reconoce el argumento: viaje, pruebas, realización, común a todos los viajes de iniciación en todas las tradiciones. Un cristiano diría que es la historia de una redención. El desafío de Gurdjieff se debe al hecho de haber escogido como héroe de esta aventura al mismo príncipe del mal, es decir, a Belcebú, como para recordarnos que el mal no está excluido de las leyes del universo, pero que es, por el contrario, y a todo nivel, uno de sus impulsos, el principio sin el cual no podría haber redención individual. Esta cuestión no nos puede dejar tranquilos. El segundo ejemplo nos toca particularmente a nosotros, los cristianos, pues tiene que ver con un personaje, Judas, a quien hemos aprendido a considerar desde niños el traidor por excelencia. Entregó a su maestro, cobró la recompensa de su traición, sus 30 monedas de plata, y luego se fue y se ahorcó. Que la vergüenza y la condena eternas caigan sobre él por siempre. Ahora bien, Gurdjieff, en Relatos de Belcebú, nos cuenta la historia de esta manera. Judas habría sido el mejor y el más fiel de los discípulos. Jesús, habiéndolo tenido bajo su mirada todos los días hasta la escena fatal del Viernes Santo, no podía haber dejado de percibir en su corazón los pensamientos más íntimos de su discípulo. Si leemos la escena del arresto en los Evangelios, podemos estar seguros de que en efecto los 2 actores principales, Jesús y Judas, actuaban en perfecta connivencia. Iscariote había sido encargado de la peor misión: traicionar aparentemente a su maestro. Él cumplió con su deber y con un coraje ejemplar. Entonces, ¿cómo se puede explicar que la cristiandad no ha cesado, después de 20 siglos, de maldecir a Judas? Me permito señalar que la cristiandad, de la misma manera y a lo largo de los siglos, ha lanzado anatema contra el pueblo judío acusado de ser deicida, entre comillas, como responsable de la muerte de Cristo. Y hubo que esperar una decisión del Vaticano II para abolir esta acusación fantástica. Aclaración: Decreto conciliatorio Nuestra Aetate, promulgado por el Papa Paulo VI el 28 de octubre de 1963.
continuo. En el curso de las conversaciones que Gurdjieff había tenido con sus alumnos de Moscú o en San Petersburgo en 1916, explicó de dónde venía la Iglesia cristiana tal como la conocemos y cuál había sido originalmente su función verdadera. He aquí una cita extensa de este texto primordial. Abro la cita. Conocemos mal el cristianismo y las formas del culto cristiano, y no conocemos su historia, así como tampoco el origen de una cantidad de cosas. Por ejemplo, la iglesia, el templo donde se reúnen los fieles y donde se celebran los oficios según los ritos particulares. ¿Dónde se originó? ¿Cuántas personas hay que nunca han pensado en esto? Unos se dicen que las formas exteriores del culto, los ritos, los cánticos, han sido inventados por los padres de la Iglesia. Otros piensan que las formas exteriores han sido tomadas por una parte de los paganos y por otra de los hebreos. Pero todo eso es falso. La cuestión de los orígenes de la Iglesia cristiana, es decir, del templo cristiano, es mucho más interesante de lo que pensamos. Primeramente, la Iglesia y su culto, en la forma en que se presentaban en los primeros siglos de la era cristiana, no podían provenir del paganismo. No había nada parecido ni en los cultos griegos y romanos ni en el judaísmo. La sinagoga, el templo judío, los templos griegos, romanos, llenos de dioses, eran muy diferentes a la iglesia cristiana que apareció en el primer y segundo siglo. La iglesia cristiana es una escuela, de la que ya no se sabe que es una escuela. Imagínense una escuela donde los maestros den sus cursos y hagan sus demostraciones, sin saber que son cursos y demostraciones, y cuyos alumnos o los simples oyentes tomen los mismos cursos y demostraciones por ceremonias, ritos o, entre comillas, sacramentos, es decir, por magia. Eso se parecería bastante a la iglesia cristiana de nuestros días. La iglesia cristiana, la forma cristiana del culto, no ha sido inventada por los padres de la iglesia. Todo fue recogido de Egipto, pero no del Egipto que conocemos. Todo ha sido recogido tal cual de un Egipto que no conocemos. Este Egipto estaba en el mismo lugar que el otro, pero existía desde mucho tiempo antes y no se confundía con el otro. Solamente ínfimos vestigios han sobrevivido en los tiempos históricos, pero fueron conservados en secreto, y tan bien que ni siquiera sabemos dónde. Les parecerá extraño si les digo que este Egipto prehistórico era cristiano varios miles de años antes del nacimiento de Cristo, o por decirlo mejor, que su religión se basaba sobre los mismos principios, sobre las mismas ideas que el verdadero cristianismo. En este Egipto prehistórico había escuelas especiales llamadas, entre comillas, escuelas de repetición. En estas escuelas, en fechas fijas, y en algunas de ellas aún todos los días, se daban bajo forma condensada repeticiones públicas del curso completo de las ciencias que se enseñaban en ellas. La repetición duraba a veces una semana entera y a veces un mes. Gracias a estas repeticiones, los que habían seguido los cursos mantenían contacto con la escuela y podían así retener todo lo que habían aprendido. Algunos venían de muy lejos para asistir a estas repeticiones,
y volvían a partir con un nuevo sentimiento de pertenecer a la escuela. En el transcurso del año, varios días especiales eran consagrados a las repeticiones muy completas que se desenvolvían con una solemnidad particular, y esos días tenían un sentido simbólico. Estas escuelas de repeticiones sirvieron de modelo a las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas, las formas del culto representaban casi enteramente el ciclo de repetición de las ciencias que se tratan del universo y del hombre. Las oraciones individuales, los himnos, el responso, todo tenía un sentido propio en estas repeticiones, así como las fiestas y todos los símbolos religiosos, pero su significado se ha perdido desde hace mucho tiempo. Y continúa más adelante. Una ceremonia es un libro donde están escritas 1000 cosas. Quien quiera que comprenda, podrá leerlo. A menudo, un solo rito tiene más contenido que 100 libros. Fin de la cita. Esta cita fue tomada del libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, Editorial Hachette, Buenos Aires, 1968, página 393 y 394. Continúo. A la luz de estas respuestas descubrimos el aspecto profundamente tradicional del pensamiento de Gurdjieff. Desde allí solo hay que dar un paso para enrolarlo en el campo de los tradicionalistas, es decir, de los que en el extremo occidental del pensamiento rechazan la ilusión del progreso en nombre de una sola tradición primordial. Asimismo, si no se quiere ver más que un aspecto de su pensamiento, lo veríamos como uno de los inspiradores del movimiento ecológico e incluso como uno de los precursores del psicoanálisis. Aclaración. El autor amplía en este punto en el apéndice con la nota siguiente, diciendo: no es traicionar a Gurdjieff ligarlo a toda la tradición hermética. Él se dice heredero de Pitágoras y de Hermes Trismegisto. La idea central de esta única tradición, que ha llevado sucesivamente los nombres de gnosticismo, alquimia, etc., es la unidad de todas las cosas existentes y por consiguiente de su dependencia mutua. A este respecto, Gurdjieff hace decir a Mullah Nasreddin, a quien podemos considerar como su portavoz, entre comillas, más vale arrancar cada día 10 pelos a su propia madre que no ayudar a la naturaleza. Pues nos lo asegura en Relatos de Belcebú, la infortunada naturaleza del planeta Tierra debe continuamente, sin descanso, adaptarse a manifestarse de otro modo, siempre de otro modo, con el fin de mantenerse en la armonía cósmica general. Gurdjieff siente simpatía no solamente por los hombres que en su ignorancia hacen el papel de perturbadores, sino también por el planeta mismo, responsable de restablecer el equilibrio cósmico. Este es el aspecto, entre comillas, naturalista, hoy día se diría ecológico, del autor de Relatos de Belcebú, cuando describe los grandes vientos que agitaron la Tierra, el levantamiento de las montañas, etc. Estos fenómenos nunca son aislados en su medio ambiente ni considerados como aberraciones, sino siempre como necesidades. Para los ecólogos, la idea de que el medio y sus habitantes forman un todo, la idea de alimentación mutua en particular, es totalmente central. Ellos la verifican cada día a escala de la Tierra. Aumentada a una escala gigantesca,
ella viene a ser el principio de sostén mutuo de todas las cosas existentes que rige el universo. En cuanto al psicoanálisis, Gurdjieff conocía el hipnotismo, rehabilita la memoria de Mesmer e incluso hace alusión en los relatos de Belcebú a los trabajos que fueron el origen de los descubrimientos de Freud. Pero no se puede dudar que él haya tenido acceso en su juventud a otras fuentes ignoradas por nuestra ciencia y probablemente situadas en Asia. El cuidado que pone en enredar las pistas debería refrenarnos de ir en su búsqueda. La verdadera aventura a la que convoca a todo hombre lo suficientemente valiente para intentarla es echar una mirada en el abismo de su inconsciente. Vamos a penetrar nuestro laberinto interior como Teseo, con el riesgo de no encontrar jamás al Minotauro y de no volver a ver la luz del día, engañados por un juego infernal de ecos y de falsas salidas, como en un psicoanálisis que no tendría fin. ¿Quién soy yo? La pregunta, el acto con que Gurdjieff motivaba a sus discípulos a renovar tan frecuentemente como les fuera posible, me parece ser el hilo de Ariadna de esta otra aventura. El día, explicaba el maestro, en que ustedes encuentren, si Dios quiere, su propio ego, mírenlo de frente, provóquenlo. Cuando él muera por haber sido visto, ustedes serán al fin libres. Este acto tan íntimo tiene como condición preliminar el silencio y el recogimiento. No tiene nada que ver con la liberación que tiene lugar en el diván del psicoanálisis. Finaliza aquí la nota del apéndice y continúo con la lectura. Gurdjieff apareció a principios del siglo como un megalito caído del cielo, sobreviviente de no sé qué catástrofe, plantado como un desafío en su aislamiento. En una palabra, anacrónico. Esto ya ha dejado de ser así. Bajo la presión de todos los descubrimientos arqueológicos, etnológicos, psicoanalíticos, sociológicos, que de nuevo ponen en juicio los puntos de vista demasiado estrechos del siglo XIX, nuestro siglo le ha dado alcance a Gurdjieff y hasta trata de apropiárselo. Frente a este fenómeno, que es particularmente visible en las costas americanas del Pacífico en California, se expresaría bastante bien mi sentimiento con esta pregunta: ¿con qué salsa se lo comerán? Pero regresemos al tradicionalismo. Esta palabra, en su uso corriente, no filosófico, es casi sinónimo de conformismo y de conservatismo. Y allí tenemos su sentido degradado. Según la etimología del latín tradere, transmitir, el acento debe ponerse sobre la transmisión de un conocimiento primordial vivo y de ninguna manera sobre la dependencia ciega de las formas y las estructuras del pasado. En las ceremonias de la Iglesia Ortodoxa hay una representación simbólica perfecta de la tradición cuando cada fiel tiene en la mano un cirio que enciende con el de su vecino. Esta llamita, que el menor soplo apagaría, es el fuego. Es el fuego que viene de otro fuego y que encenderá una por una
tantas llamas como haya almas presentes. La imagen es perfecta, precisamente porque el fuego que renace del fuego no se deja corromper. Pero en la corriente de la vida, ¿existe algo incorruptible? Como lo explica en otra parte Gurdjieff, nada puede mantenerse inmóvil nunca. Todo lo que nos sube está destinado a descender. Cuanto más alta la fuente, más fuerte el descenso. Las enseñanzas religiosas no son excepciones. Él lo explicó en una forma muy pintoresca al responder a una pregunta que le había hecho uno de sus alumnos en Moscú. Este le preguntó si se podría encontrar en las enseñanzas y los ritos de las religiones existentes alguna cosa que sea real o que permita alcanzar algo real. Sí y no, dijo Gurdjieff. Imaginen que estemos aquí un día hablando de religiones y que la sirvienta, Masha, oiga nuestra conversación. Naturalmente la comprenderá a su manera y repetirá a Iván, el conserje, lo que recuerde. Iván lo comprenderá también a su manera y repetirá lo que recuerde a Pedro, el cochero de la casa contigua. Pero se va al campo y cuenta en el pueblo lo que hablan estos señores en la ciudad. ¿Piensan ustedes que lo que cuente conservará alguna semejanza con lo que hemos dicho? Tal es precisamente la relación entre las religiones existentes y lo que fue en su origen. Tenemos las enseñanzas, las tradiciones, las oraciones y los ritos, no de quinta mano, sino de 25ª, y naturalmente casi todo ha sido desfigurado hasta el punto de llegar a ser irreconocible. Lo esencial se ha perdido hace mucho tiempo. Este texto de Fragmentos de una enseñanza desconocida, página 138. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.